Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Esta semana ha sido clave para el caso Camaleón, ese que desarrolla el Ministerio Público en persecución de un grupo que les atribuye una actividad en perjuicio del Estado a través de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Tenemos con nosotros a Francisco Álvarez Martínez, es abogado. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a comenzar escuchando a Camacho, de la Procuraduría General de la República, director del PETCA, sobre las medidas de coerción, que es lo que queremos hoy comentar contigo aquí un poco y todo este proceso. Veamos a Camacho. Contra tres y contra otro, el cuarto imputado, incluso arresto domiciliario, dejando en prisión al liderazgo y a la principal parte de esta estructura de corrupción. A partir de ahora, nosotros nos concentraremos en seguir trabajando para obtener evidencias con relación a las imputaciones que hicimos aquí, aún más evidencias a la gran cantidad que presentamos. Bueno, básicamente él ha dicho, Camacho, que este proceso sigue, hay una investigación en marcha, apenas comienza. Una cosa que cuesta mucho, Francisco, es la gente entender la diferencia en todo este proceso penal de lo que significa una medida de coerción. Nos gustaría que nos diga, que nos expliques qué ha pasado aquí. Este es el caso Camaleón y porque 18 meses pueden venir conmigo, creo que se ha quedado la imagen frisada en el aire, sobre la coerción en sí misma. Incluso a veces los medios ponen condenado a 18 meses. Sí. Mire, la verdad es que nos acostumbramos tanto a la audiencia de medida de coerción porque las primeras interacciones con casos de esta naturaleza, que me parece que fue el caso de Alexis Medina, se televisó la medida de coerción. Fíjese que vimos varios días donde aparecieron personas, colaboradores, eso fue casi un teatro en algún momento, y el pueblo entendió primero que ese tipo de medidas se llevaban de esa forma. La medida de coerción es la primera ocasión que un individuo tiene frente a un juez en el proceso penal distinto a la acusación. O sea, lo normal es que si yo me robo ese celular, usted va a la fiscalía, dice que Francisco le robó su celular, la fiscalía investiga y si tiene algún tipo de mérito me acusa. Y ahí yo voy a un juez. En este caso, nada de eso ha ocurrido, no hay una investigación concluida, no hay un acto conclusivo, que es cuando el Ministerio Público acusa o archiva, sino que se va a un juez para decidir si esa persona que pudiera ser imputado, que pudiera ser culpable, se va a defender o va a estar expuesto a la investigación desde su casa o en el tribunal o en la cárcel. ¿Por qué? Porque a raíz de la modificación del Código Procesal Penal del año 2015, se dice que un imputado puede o una persona puede guardar prisión de manera preventiva en el marco de una investigación cuando pueda ocurrir una de tres cosas: que se pueda sustraer del proceso, que es básicamente que se escape. Número dos, que pueda influenciar la investigación. Por ejemplo, si tú tienes una investigación sobre los estados financieros y tú eres el contable, el financiero que los preparó, y tú tienes un equipo que tiene esa información, obviamente, y el Ministerio Público ya no la tiene, porque esa es la otra. En teoría, cuando el Ministerio Público allana, lo que hace es que se apropia de todas las pruebas. Todavía no las ha depurado, pero ya las tiene. Técnicamente tú no puedes destruirla porque te la quitaron. Y el tercero es cuando tú puedas, vamos a decir que atacar o sugestionar testigos. Si se cumple una de esas tres cosas, el juez puede, en lo que la investigación avance y concluye, decir: esta persona se va a tener que aguantar en la cárcel, porque el peligro para el proceso supera las garantías constitucionales de libertad que todos nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, bueno, hay varios factores. Por un lado, vemos que lo declaran los fiscales como un caso complejo, por todo lo que implica. Y por otro lado, ahora que mencionas sobre esta medida de coerción, vemos que solamente a 3 de los imputados por el Ministerio Público fue que se le dio la medida de coerción de prisión preventiva. Sí, la complejidad, el Código Procesal Penal te tiene una fórmula, te dice: mira, hay casos que ya sea porque son muy grandes, pluralidad de involucrados, pruebas, que el caso sea grande, yo te permito que tú accedas a un proceso especial que, de manera muy sencilla y simplista, te duplica los plazos. Entonces, si antes tú tenías 2 días, ahora tú tienes 4. Y eso permite que se pueda hacer una investigación, por ejemplo, donde hay 300 imputados o 300 querellantes.
En este caso, la complejidad logra dos cosas. Número uno, permite que tú puedas, de una forma bien, digamos, interesante, llegar a acuerdos distintos con el Ministerio Público, porque los acuerdos que hemos visto en los otros casos se deben a un criterio de oportunidad que se da en ocasión del artículo 370.6, que es el de la colaboración. O sea, Sí. la complejidad abre la posibilidad del criterio de oportunidad por colaboración. Es evidente, y cuando se lee la decisión y cuando se lee el sometimiento del Ministerio Público, que aquí han buscado colaboradores, al menos se han identificado 4 personas, por ejemplo, el consultor jurídico del Intran, que aparece en ciertos momentos en conflicto con la ley, según el Ministerio Público, lo encontramos como testigo explicando que a él lo querían obligar a hacer cosas, a otro lo encontramos diciendo que esto se firmó fuera de la oficina. Esos acuerdos se hacen previamente, en esta etapa no hay que someterlos, pero el perfil está claro. Sí, la realidad es que nosotros necesitamos con urgencia una modificación al código respecto de los acuerdos. ¿Por qué? Porque en la estructura actual, el imputado, el investigado, debe llegar a un acuerdo y colaborar antes de recibir el beneficio de la colaboración. Me explico. Si yo soy imputado y yo voy a colaborar sobre el robo de su celular, yo tengo que decir todo lo que yo sé. Y luego de que el Ministerio Público, que es, entre comillas, mi adversario en ese momento, entienda que mi colaboración es útil y suficiente y eficiente, entonces va al juez a decirle, mira, yo le otorgué a esta persona el beneficio del criterio de oportunidad, acéptalo. Pero imaginemos el escenario donde el colaborador hace eso, colabora, porque realmente es una colaboración desde el punto de vista práctico, y el Ministerio Público luego entiende que no le sirve. Ya el imputado se desnudó. Entonces, en este caso, todavía las colaboraciones aún se vayan efectuando, aún ocurran en vivo, no le garantiza a ese imputado el acuerdo posterior, porque ese acuerdo todavía no se ha concretizado. Sin embargo, la palabra del Ministerio Público vale, entre comillas, por ese acuerdo, porque si el Ministerio Público accede a que tú colabores y en consecuencia te va a dar un trato diferenciado, lo que sea que ellos hayan acordado en ese momento es lo que probablemente se vaya a ver. Y le voy a poner un solo ejemplo. En el caso de Girón, en aquel momento, en la medida de coerción, a Girón se le permitió o se le varió la solicitud del Ministerio Público en audiencia de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Eso es parte del acuerdo. Y hay personas que pueden haber llegado a ese acuerdo por esa colaboración. Ahora, luego de que el proceso avanza y tú eres imputado, solamente con un juicio penal abreviado o con un criterio de oportunidad, que es básicamente las dos formas, entre comillas, de acuerdo que existen y sus variantes, se puede entonces colaborar. En el caso de la medida de coerción del caso del Intran, del caso Camaleón, si bien es cierto, uno quizá por olfato entiende que algunas personas ya hayan sido seducidas a colaborar porque han tomado una postura que no necesariamente son típicas de una defensa en esta etapa, hay que ver cómo eso se desarrolla sobre el camino, porque lo que estamos viendo ahora es el primer golpe entre un ciudadano y la justicia. Ahora faltan 12 meses para la investigación. Son 18, ¿no? No, porque en este caso nosotros tenemos la investigación, el Ministerio Público tiene plazos. Si hay prisión preventiva en un caso ordinario son 3 meses. Exacto. ¿Y en un caso complejo? En un caso normal, sin prisión preventiva, son 6. Y en el caso complejo, todo se duplica hasta 12 y posiblemente se le pueden sumar 4 meses más. Le pusieron 18, dice la medida. Entonces tiene 18 meses de prisión preventiva. En este caso, lo que yo auguro, y más por la lectura de la medida de coerción, que se ve que todo lo que uno entendía que era silencio, porque acuérdese que uno decía, el caso... ¿Que por qué tienen un año y no se sabe nada? Evidentemente etcétera. esa medida tiene el destilado de todas las investigaciones, porque no es verdad que eso se hizo desde que Jochi comenzó a tuitear hasta el apresamiento. Entonces yo creo, y es lo que yo entendería que sería lo prudente, que el Ministerio Público, si va a encontrar algo por lo que deba acusar a esta persona, lo va a hacer antes del bailecito de se está acabando el plazo, hay que pedir una prórroga, etcétera, porque la verdad que ese tipo de situaciones tienden a lesionar grandemente los derechos de los mismos imputados. Aprovechamos, Francisco, y te invitamos a un café. Hay mucho también que uno quisiera entender sobre... Kenia, muchas gracias. Bueno, gracias a Kenia, sobre lo que se explica en este caso. Y uno de esos aspectos, por ejemplo, es con lo relacionado a que el Ministerio Público dice, todavía faltan más
personas, estamos investigando a más personas. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se maneja el Ministerio Público a lo largo de un proceso cuando ya ellos, por ejemplo, presentaron a estos imputados e incluso se les dictó medida de coerción? Bueno, yo creo que el Ministerio Público está tomando la temperatura de personas que no necesariamente están en el expediente y que pudieran estarlo. Algunos que cita ya por sus Exacto. nombres. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo, número uno, lo que están pasando esas personas en Ciudad Nueva, o bueno, ahora en Najayo, creo que fue que los ¿Ya lo llevaron? enviaron. No creo que lo Lo hayan mandan llevado. para Najayo, pero todavía sí. No creo que lo hayan llevado Creo que todavía. amanecen en Ciudad Nueva. Ciudad Nueva es una casa de tortura. Yo quisiera que algún ¿Es día verdad, alguien tortura? subiera, yo quisiera que alguien subiera un día con cámara, si lo dejaran entrar, no lo van a dejar entrar, de la nada, para que vean cómo la gente está ahí. O sea, eso es algo ¿Y eso horrible. no lo modificaron? No, y ¿Uno son de la... espera que como que algo cómodo ahí? No, cómodo y no es. miren, lo peor es que el que está en Ciudad Nueva preso, salvo que sea un preso que lo hayan trasladado, porque Ciudad Nueva tiene una carcelita donde están los que están esperando que se le conozca medida de coerción, pero también el preso que lo trasladan de la cárcel, por ejemplo de Najayo, para conocer su audiencia, lo tienen ahí. Ahí. Entonces, el preso que está ahí para conocer su medida de coerción es una persona inocente. Somos nosotros que alguien dijo, cuando digo alguien me refiero al Ministerio Público o a un oficial, que encontró haciendo algo y lo tiene ahí mientras tanto. Lo que quiere decir que en teoría si hay una prisión que debería ser lo más cercano posible a, no voy a decir la comodidad porque ninguna cárcel va a ser cómoda, pero Ajá. a por lo menos tener un concepto de respeto de los derechos humanos. Decente. ¿Alguna Sí, condición? es Decente. esa. Mire, algún día yo quisiera que alguien subiera con una cámara y hago un ¿Usted ha razonamiento. estado ahí? Sí, claro. ¿Y qué se ve? ¿Qué No, se ve? yo hago un razonamiento al inverso. ¿Por qué nunca lo hemos visto? Porque si eso tuviera condiciones, hace rato hubiese salido. Pero ¿y cuáles son Yo- las cuáles No, son las mire, condiciones donde que- caben 10 personas Hay y te 30. pueden meter 30, los baños son baños. Un asco. Sucio, Yo recuerdo que yo la vi, olores, presentaron las imágenes cuando llegaron los banqueros, que la Sí. modificaron. No, Fue la ahí única la vez renovaron. que la Sí, ahí renovaron, la la única vez renovaron. que se vio. Sí quisiera aprovechar, Álvarez, ya que tenemos otras conversaciones también, porque este es un expediente que tiene como dos matrices. Tiene por un lado el caso del Intran y tiene el tema de la empresa Aurit. La empresa Aurit, que fue un gesto inexplicable del exministro de Defensa, Paulino Sen, que cedió, al parecer, derechos ciudadanos de este país para que parte de nuestra seguridad descansara ahí, porque le otorga unas facultades que uno se pregunta cómo fue eso. Entonces, te quiero preguntar, primero, si puede un ministro de Defensa conceder tales derechos, puede firmar un acuerdo de la naturaleza que sugiere el Ministerio Público que se hizo, que lo ha llamado ilegal, y el periódico Listín Diario publicó algunos términos de ese acuerdo. ¿Es una facultad de un ministro de Defensa hacer eso? El problema del Ministerio de Defensa es que por su naturaleza está envuelto en un secretismo institucional, que es normal, Claro. un tema de seguridad nacional. Y en este caso, nosotros no hemos visto el acuerdo, hemos leído o visto cosas que dice gente que lo leyeron, Sí, o no leyeron se ha- parte, Exacto. que sugieren para mí lo que sería algo que yo consideraría una locura. O sea, tú privatizar ese tipo de servicios me parece que no es para nada algo que yo Seguridad entiendo sería nacional. claro, pero en este caso la investigación, esa línea de investigación, mejor dicho, va a arrojar 200.000 cosas diferentes, porque primero, desde el punto de vista administrativo, si eso se podía o no se podía hacer, es una discusión. Pero segundo, el uso de lo que sea que se podía, imaginemos que sí, que se podía hacer, también hay que evaluar el uso que se le dio a esa dispensa del Estado Dominicano para una empresa. Porque el doctor Carlos Balcácer ayer, cuando sale de audiencia, hace una serie de comentarios y menciona una serie y muestra una serie de documentos que son ilegibles desde el punto de vista de nosotros, que si es así, o sea, si realmente se rendían informes tan críticos como tema de campaña, de elecciones y eso, evidentemente el Poder Ejecutivo entonces está abusando los servicios de una empresa que evidentemente también tenía más poder que el mismo Estado Dominicano. Y yo soy de lo que pienso que ese tipo de servicios no pueden estar privatizando. Entonces, yo puedo entender la energía, yo puedo entender muchísimas cosas. Pero el tema de la seguridad. Pero la seguridad nacional, el control de la información. Bueno, tú estabas Claro. conversando sobre la ley del DNI y resulta que esto es más que el DNI, o sea, al final... El DNI tendría que estar pidiéndole cámara y corte a Ay, mi esa madre. empresa. Eso- Y la ley del DNI, que todavía está en el Congreso y no la veo moviéndose mucho, pero esperemos que sí. Que En medio de pronto. tantas reformas sí, se Sí, pierde. de 75.000 reformas.
La ley del DNI es el punto de partida de esta discusión, dicen las personas que saben, porque ahí se vio el choque entre la DNI y su director y una empresa privada que tenía el monopolio de la información en materia de seguridad nacional. Será otro tema para conversar otro día. Vamos a seguir compartiendo tú y nosotras este café, pero ya fuera del aire, para dar paso a Maribel Contreras. Muchas gracias por estar esta mañana. Siempre a su orden. Francisco Álvarez Martínez, bueno, tiene sus cuentas en redes sociales, también lo pueden encontrar con ese nombre. Le agradecemos mucho ayudarnos un poquito a entender este proceso que sigue. Tendremos más días. Nos fuimos a la pausa y está Maribel en nuestros estudios.